Se llama Clemanto, así que bueno, le dejo con ustedes, por favor, un aplauso. Bueno, quiero partir dándole las gracias a Alfredo por permitirme hacer la presentación de este libro, al del tercer libro esperado por muchos, pero lamentado también por muchos. Y no digo último porque uno nunca sabe. Y porque las historias que hay en lo que es literatura, cómics o cosas así, con las historias o personajes que han muerto o desaparecido de sus respectivas historias, todas tienen distintos desenlaces que no siempre les han gustado a los autores. Por ejemplo, la historia de Pinocho, que se publicó en 1882-1883, el autor tenía ganas de dejar la historia hasta el capítulo 15. Y en el capítulo 15, los asesinos de la historia ahorcan a Pinocho. Y Pinocho murió. Y su público, enfurecido, se quejó hasta el cansancio porque cómo se le ocurría matar a Pinocho, y por indicación del editor, tuvo que revivirlo. Depende de las ventas de hoy día. Yo te dije que no te iba a gustar. Lo mismo pasó tiempo después, cerca de 1900 ya, con Sherlock Holmes, que su autor era fanático de las historias, de las novelas históricas. Él no tenía ninguna intención de hacer una saga policial con un personaje detectivesco, y se le ocurrió simplemente en un cuento llegar y tirarlo por una vía. Y por supuesto el público tampoco le gustó. Y el público nuevamente reclamó hasta el cansancio, hasta que tiempo después Sherlock Holmes tuvo que revivir a su personaje. O sea, Arthur Conan Doyle tuvo que revivir a Sherlock Holmes. Cuando el personaje, en el fondo lo que quiero decir es que cuando el personaje está bien logrado, genera eso. Genera un afecto de parte del público, tiene su propia vida, y esta decisión del autor de llegar y matarlo genera malas reacciones. Entiendo perfectamente la pena de muchos y la molestia de algunos porque Alfredo tenga la intención de no hacer más sentimientos. Y un día, contándole a una amiga lectora menos frecuente que yo de sentimientos que Alfredo había matado al Barbón, su reacción fue: ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué se creía? ¡Está loco! Y de repente le digo: es que se quiere dedicar a otros proyectos. A mí me gustó Lado B y francamente quiero ver el segundo y el tercer libro. Y cuando le digo esto, Lado B de Alfredo, perfecto, que deje de hacer sentimientos. Creo que Alfredo tiene mucho más que mostrar, y que esto para nosotros como lectores es una buena oportunidad, es una buena cosa, y a mí me da trabajo, gracias a Dios. También pienso con respecto a la muerte del Barbón y al final del libro, que ya la mayoría leyó, si es que no todos, que Alfredo nos dio el gusto y el regalo de que tiene un final, de que muchas de las historias que a nosotros nos gustan, que son en formato de cuento o de tiras, que dejan de hacerse de repente sin ningún final. Por ejemplo, Mafalda, si uno busca, no hay final, simplemente dejó de publicarse. Entonces, nosotros tenemos la suerte de que Alfredo dejó plasmado en este libro, que va a formar parte de nuestra colección de sentimientos, todo el detalle de por qué él decidió dejar de hacer sentimientos. Que no sabemos si será para siempre o solamente por un tiempo, pero como respeto a sus autores, a mí me parece que es un buen final, que nos deja toda la explicación, y que a mí personalmente me dejó contenta de haber conocido Sentimiento y de tener el gusto de haber trabajado en los libros y de tenerlos junto en mi librería. Así que espero que lo disfruten. Es un muy buen libro, el material anexo que se agregó es bueno y nos permite tener todo lo que se publicó en el sitio web, todos los libros. Así que eso nomás, muchas gracias.
Ya, bueno, no vamos a hacer mucha cháchara. Yo quiero agradecerle a todos por estar aquí, por leer Sentimiento, por apoyar el proyecto. El cliché de si no fuera por ustedes esto no existiría es cierto, así que voy a tener que usarlo. La Cote hablaba súper bien en el fondo de lo que yo traté de hacer con el final, ¿ya? Yo sé que para muchos es triste que termine Sentimiento, para mí también fue triste. Y al menos lo que yo intenté con el final, para todos los que ya los leyeron y lo sufrieron, y yo también lo sufrí, fue un poco plasmar todo lo que significaba Sentimiento para mí, ¿ya? Parte con mucho humor, le agradezco a Marco Canepa que me pudo ayudar con Juanelo y con su humor, que él aportó muchos chistes para el inicio. Parte entonces con risas, que es el sello de Sentimiento. Después viene un momento triste, que para mí fue plasmar la tristeza que era para mí terminar este proyecto. O sea, para mí no fue fácil llegar y decir, ¿sabes qué? Se acaba Sentimiento, no lo hago más. Fue súper difícil. Y fue como toda esa pena, yo sentía que no podía no ponerla en un cómic que se trataba de contar las cosas que a mí me pasaban. Después viene la conversación entre el Barbón y yo, que al final es la forma que yo tengo de poder conversar directamente con los lectores. Ahí el Barbón se convierte en ustedes, en que yo les puedo comunicar las razones por las que se acaba Sentimiento, ¿ya? Y así como muchos en sus comentarios en el momento de la muerte del Barbón, todos dijeron no puede terminar esto así, es lo mismo que le pasa al Barbón conversando conmigo, ¿sí? O sea, no puede terminar esto así, hay que terminarlo de otra forma. Y al final no podía terminar de otra forma que con su familia, viviendo en su casa y siguiendo con su vida. Entonces yo espero que a todos les haya hecho el sentido que me hizo a mí ese final. Y como lo decía la Cote, yo prefería terminar algo a abandonarlo, a que guateara, a que se dejara de publicar y a que poco a poco fuera muriendo el sitio. Yo prefería, en el momento que se me ocurrió la idea, en el momento que me di cuenta de que tenía un montón de proyectos y que no le iba a poder dedicar las energías que quería dedicarle a Sentimiento, surgió con claridad, esto hay que terminarlo, y traté de terminarlo de la forma más épica y más emocionante posible para que todos quedáramos con un buen recuerdo de lo que fueron estos ya casi 2 años y medio. Le quiero dar gracias a la Clau por soportar a mis hijas que lo soportan sin que nadie les pregunte, a mis papás que me han apoyado increíblemente, a mi papá que se mandó un prólogo en este libro increíble. El mejor prólogo. El mejor prólogo. A mi mamá que se pone con todo, que se pone con el cóctel acá, me ha ayudado un montón. Que en gran parte los lanzamientos han sido una fiesta gracias a ella. A Café Comic, a Miguel por haber confiado en publicar un libro dibujado así, sobre todo el primero. A mis hermanos y a todos los que están acá y a todos los que no pudieron venir, que son los que hicieron que durara 2 años y medio un proyecto que cuando empecé jamás pensé que superara los 3 meses. Así que muchas gracias a todos. Marcador que tiene un numerito por el otro lado. Sí. No, ya. Allá el joven